Muy buenas noches, queridos participantes. Estamos ya en la lección 3 de esta serie Aprendiendo el carácter de Cristo. Es un privilegio para mí compartir algunas cosas que han llegado a mi corazón y que te puedan ayudar a ti también como me ayudaron a mí. Bueno, todo este tema empezó en Efesios 5.1, donde dice que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Y ya dijimos que es imposible imitarle a Dios en su creación, en sus poderes, pero sí podemos ser iguales a Dios en su carácter, o por lo menos intentar ser igual a Dios en su carácter. La palabra perfecto en Mateo 5:48 no significa sin pecado, sino significa completo, maduro en cuanto al carácter. Entonces, aprendiendo de Cristo podemos aprender de Dios y así imitarlo a Él como estamos imitando al Dios Hijo. Ya hemos llegado a la tercera lección y recuerden que estamos viendo en esta sesión, en estas 2 semanas, solamente 10 rasgos del carácter de Cristo de 60. Ya vimos lo que es amable, amigable y hoy hablaremos un poquito de ser apreciativo o cómo Jesús es apreciativo. Y nuestro pasaje base está en Tesalonicenses 5:18. Tesalonicenses 5:18 dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahora, una de las cosas que aprendí es que cuando Cristo vino a esta tierra, vino a cumplir toda la ley, todo el Antiguo Testamento, vino a cumplir los salmos, vino a cumplir los proverbios, y también vino a cumplir lo que en el Nuevo Testamento se dijera de la iglesia, cómo tendría que comportarse un cristiano, un hijo de Dios. Y bueno, eh, una de las cosas que nos llaman es a dar gracias. Ahora, Tesalonicenses era una carta que Pablo había escrito a una iglesia que estaba pensando, quizás viviendo tiempos como nosotros, en incertidumbre, en temor, en miedo. Quizás el Señor ya viene, quizás ya nos vamos con Él, es lo que estamos esperando. Y bueno, Pablo empieza a dar ciertas instrucciones de cómo va a ser la venida del Señor, pero mientras esperamos la venida del Señor tenemos que tener básicamente tres características o tres actitudes en esta última sección. Son como sus últimas recomendaciones de la carta. Dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo. Tres sencillas en su forma de escribir, pero profundas en respecto al carácter. Estar siempre gozosos en tiempos de crisis es algo, parece contradictorio, pero yo siempre digo que en este tiempo de pandemia que estamos viviendo, los que tendrían que estar nerviosos son los que no conocen a Dios. Nosotros tenemos que estar tranquilos, tenemos que estar con gozo porque todas las cosas ayudan a bien, dice Romanos, ¿verdad? Ahora, estar siempre orando, estar siempre dando nuestras oraciones a Dios es también parte de ser cristiano. Y me sorprende de que muchas iglesias están en sus casas orando. Recién recibí la noticia de una iglesia que visito en la ciudad de Santa Cruz que sus oraciones empiezan 2 de la mañana y hacen una cadena de oración de 2 a 3 a 4 a 5 a 6 hasta las 5 de la tarde y otro grupo está haciendo prédicas por el Face, otro grupo por el WhatsApp. El pastor, que ahorita está delicado de salud, está dando todavía sus bendiciones y sus oraciones a través del WhatsApp desde el hospital. Y bueno, eso es lo que esperábamos de la iglesia, ¿cierto? Eso es lo que esperamos de usted, de mí, de la familia, de la iglesia en la casa. Que estemos siempre gozosos porque nosotros sabemos que todas las cosas ayudan a bien, que todo lo que nos sucede a nuestro alrededor ayuda a bien. Debemos estar siempre orando al Señor en todo tiempo, en toda circunstancia y por todas las razones. Y también el último es dar gracias, el versículo 18. Dad gracias. Ahora, hablemos un poquito esto de dar gracias, porque lo primero que nos sorprende es dar gracias en todo. ¿Cómo podemos dar gracias en todo?
en lo bueno, en lo malo, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. ¿Eso significa? Pues básicamente sí. Dios quiere que entiendas de que Él es soberano y todo lo que puede sucederte a ti como a mí, Dios tiene el control, no le sorprende nada a Dios. Y aunque sean tiempos adversos, entre comillas, que estamos pasando, puede haber temor, miedo en el área emocional, puede haber falta de conocimiento en el área mental o puede haber falta de economía, pan, comida en el área material. En todas las tres áreas, creo que Dios quiere que tengamos esa actitud de estar siempre dando gracias. Ya dije, Romanos 8:28 dice que todas las cosas, al que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y verdaderamente quisiera que hoy, después de esta sesión, usted termine doblando sus rodillas a Dios y diciendo: Dios, gracias por el COVID, porque si tú empiezas a dar gracias por esta pandemia, lo mirarás con otra perspectiva y te darás cuenta que la presencia de ese COVID ha hecho que muchas cosas se arreglen, se nivelen, no exageren y muchas cosas se valoren. Entonces, quisiera que tengas esa perspectiva, pero continuemos con nuestro pasaje. Dad gracias en todo. Ahora, la palabra gratitud, hay un concepto muy hermoso sobre gratitud, dice, es apreciar el esfuerzo que hacen por ti. Repito, apreciar el esfuerzo que hacen por ti. Es tener una actitud de ser agradecido o de expresar gratitud con los ojos, la mirada, perdón, la sonrisa, los hombros, las manos, eh, no sé, cualquier otra cosa que podrías hacer, eso a Dios le agrada. Y bueno, de pronto la oración es una forma de expresar gratitud. Mucha gente se arrodilla, mucha gente llora en forma de agradecimiento, ¿no? Entonces quisiera que veamos que la gratitud es una de las cosas que le agrada a Dios. Por otro lado, es la voluntad, es lo que Dios quiere. Si nosotros estamos dentro de la voluntad de Dios, verdaderamente va a ser fácil para nosotros estar gozosos, hacer oraciones y dar actitudes de gratitud. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. Ahora dice, para con vosotros en Cristo Jesús. Lo que está diciendo es que esa posibilidad de ser gozoso, ser un hombre de oración o mujer de oración y ser agradecido, lo podemos aprender de Cristo. Ahora, Cristo ha estado dando gracias en diferentes lugares. Me acuerdo ahorita en la última cena tomó pan y dio gracias. Cuando resucitó a Lázaro dijo: gracias, Padre, porque me has escuchado. Y aquí tenemos en Juan 6, la imagen que ustedes ven, aunque no lo escribí, el pasaje. En Juan 6 vemos de que mucha multitud, mucha gente le seguía a Jesús. Eran como 5,000 hombres. No sé cómo hacían los judíos para contar, pero solo contaban los varones. Eso significa que multiplicado por las mujeres y los niños, fácilmente habrán pasado las 10,000 personas que le seguían a Jesús en esa oportunidad, en Juan capítulo 6. Me gustaría que lo leas también. Ahora, resulta de que Jesús mira a la multitud, ve que tienen necesidad, eh, y dice, a Felipe le dice, pues, ¿de dónde compraremos pan para esta gente? Y Felipe, haciendo sus cálculos, dijo, bueno, 200 días de trabajo, bueno, 200 denarios, o sea, un denario era un día de trabajo, el jornal. 200 días de trabajo no alcanzarían para que todos ellos tomaran por lo menos un poco. Hizo sus cálculos, hizo sus averiguaciones quizás inmediatamente, porque Jesús dice que ya sabía lo que Felipe iba pensando en el camino. Recuerden que Jesús es Dios y Él sabe todas las cosas que pensamos, todas las cosas que sentimos y hasta las que vamos a decir. Así que no era porque Jesús no lo sabía que le preguntó, era para probarle a Felipe con cuál era su respuesta científica, matemática y humana para alimentar esa cantidad de 10,000 personas que estaban ahí acostadas en el campo. Entonces ahí interviene otro personaje que es Andrés.
Y Andrés no es tan efusivo ni tan líder como Pedro quizás. Siempre le han dicho que Andrés fue un líder en segundo lugar. Entonces él dice, como una opinión muy humilde, dice, acá hay un niño que tiene 5 panes y 2 pececillos. Pero con humildad dice, ¿qué es esto para tantos? Entonces ahí Jesús da la orden diciendo de que hagan acostar a la gente en el campo, y él alzando los ojos hacia el cielo dio gracias y los repartió. Ahora, sucedió el milagro de que esos 5 panes y esos 2 pececillos se multiplicaran sin que ellos se dieran cuenta, y empezaron a repartir y repartir. Y hay principios de administración también sobre hacer grupos, sobre la repartición de gente especializada quizás o encargada, y también de recoger los restos para que nada se eche a perder. Y recogieron 12 cestos de las sobras que habían quedado de los 5 panes y 2 pececillos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? ¿Dónde estaba el milagro? El milagro, podemos decir, responder fácilmente, es Jesús, es Dios, pero lo que entendemos por gratitud es apreciar el esfuerzo que alguien estaba haciendo por ti. Ahora, pensemos un ratito nosotros. Cuando nosotros compramos pan en la tienda, quizás le damos gracias a la señora que nos vende el pan, pero no nos ponemos a pensar el trabajo que hizo el panadero, el esfuerzo de cargar la harina, comprar, mezclar, amasar, esperar que el leudante haga su trabajo, trabajar con fuego, con leña o con gas, no sé con qué podría ser un panadero el día de hoy pan. Y eso requiere un esfuerzo increíble, levantarse muy temprano en la mañana. Mm, Sé que los panaderos empiezan a trabajar de madrugada y quizás es un trabajo muy fuerte. Ahora, si supiéramos conscientemente de las cosas que el pan tiene que pasar, el proceso del pan y el esfuerzo del panadero, realmente tendríamos una actitud de valorar a los panaderos, ¿cierto? Sé que no nos están dando gratis, tú dirás, estoy pagando por eso, pero a veces pensamos que nuestro dinero puede comprar todo, pero verdaderamente no va a poder comprar un esfuerzo o una sonrisa en el panadero, sino una actitud de gratitud. Ahora, ese ejemplo que acaba de poner del pan, lo trasladaremos al lado de Dios. Nosotros a veces asumimos que Dios es Dios y Él está en la obligación de darnos todo, de bendecirnos y de salir el sol, y a veces hasta reclamamos porque llueve mucho, porque hace frío, porque hace calor, porque quema el sol. Pero no sabemos que Jesús dijo que mi Padre hasta ahora trabaja. Mi Padre trabaja, yo trabajo. Y le vemos a Dios quizás como un panadero que tiene que levantarse muy temprano, hacer el esfuerzo de conseguir y hacer que todos tengan su alimento, aun las aves del cielo, y que las plantas se vistan de una forma maravillosa para que nosotros la arranquemos sin saber quién le ha dado ese color, ese tono, esa fragancia, o de alimentar, de atragantarnos con el pan sin saber de dónde viene y quién tuvo la idea de darnos esa provisión básica llamada pan. Creo que Dios nos está llamando aquí a ser apreciativos, a tener una actitud de agradecer a Dios, de apreciar el esfuerzo que Dios hace. Sé que para Dios no es un esfuerzo hacer eso, es un placer para nosotros. Como el Padre dice, da el alimento a su Hijo, así Dios nos da el alimento a nosotros. Pero de un tiempo a esta parte creo que hemos sido muy ingratos, hemos sido muy apáticos, muy silenciosos, con referencia a la bondad de Dios, a la provisión de Dios. Ahora, para terminar, veremos en qué partes tenemos que ser agradecidos, en qué cosas. Ahí tengo el listado de versículos que me gustaría que los revises. En Efesios 5:20 dice que debemos dar gracias siempre en todo, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre. Ahí quizás puedo recalcar la palabra siempre.
siempre y por todo. Son dos palabras que están unidas y que tenemos que tener esa actitud de ser agradecido, sea verbal, sea cantado, sea expresado con una sonrisa, con una mirada de ojos, con una inclinación de la cabeza, con un doblo de rodillas, no sé, pero tiene que haber una gratitud constante y por todo en nuestras vidas. Número 2, Filipenses 4:6 dice que deberíamos dar gracias aún por las peticiones que le estamos haciendo. Ahora, esto parece curioso, si todavía no nos responde, no nos dice ni sí, ni no, ni esperar, ni tengo algo diferente para ti, ya tenemos que darle gracias porque de una u otra forma Dios da respuestas a nuestras oraciones. Aún su silencio es una respuesta a nuestras oraciones. Quizás su silencio es esperar, quizás su respuesta sea diferente también, o su respuesta sea denegada o directa, no sé, pero aún después de las peticiones que le hacemos cada día en nuestras oraciones, tenemos que darle gracias. Como hemos aprendido a orar, te damos gracias por lo que nos diste y te damos gracias por lo que no nos diste, porque por alguna razón Dios no nos dio esas cosas que pedimos. Colosenses 3:17 dice, por todas las cosas que hacemos. Ahora, Colosenses 3:17 dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Qué expresión, qué versículo más maravilloso. Hacer las cosas que tenemos que hacer y se refiere a las cosas diarias, rutinarias, como levantarse, ducharse, desayunar, trabajar, leer, estudiar, conversar, hablar, amar, ayudar. Entre todas las cosas dice que tendríamos que hacerlo en el nombre del Señor Jesús y dando gracias a Dios. Ahora Job 1:21 dice que pues aún en los altibajos, él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Cuando estás pobre, cuando estás rico, tenemos que dar gracias a Dios. En el Salmo 34 nos dice, en todo tiempo, bendeciré a Jehová. Ese es el Salmo de David. Y finalmente en Hebreos 13:15 dice que nuestra gratitud debería incluir un sacrificio de alabanza. Ahora, la alabanza es nuestras canciones. El mundo está empapado de música, pero no de alabanzas, está empapado de vanidad, está empapado de pecado en nuestras canciones. Si no, escucha un poquito lo que nuestros jóvenes escuchan y te horrorizarás lo que ellos escuchan. Ahora, tal vez no estamos muy acostumbrados, esta vez que entre comillas, se ha cerrado el templo, de ir y cantar canciones, pero sí existe en la casa una música, un DVD, una guitarra, algún instrumento donde se pueda expresar gratitud a través de la alabanza. Ahora, yo quisiera terminar pidiéndote que seas apreciativo, agradecido por lo que Dios hace por nosotros. Cuando eso suceda contigo, como lo hizo Jesús, nos lo demostró, sucederán milagros, de verdad sucederán milagros. Eso hará que tú también seas agradecido con las personas, con quien te sirve la comida, con quien te da el alquiler, con quien te paga la luz, con ese señor que viene y mide el control de la luz. Yo no sé, hay tantas personas a quien tendríamos que estar agradecidos, al policía, al militar que en las esquinas está cuidando, controlando, al enfermero, al médico, al taxista, al que te trae pedidos en la moto. Hay tantos hombres y personas que podrían estar alrededor tuyo a los cuales tú podrías mostrarle, si no puedes decirle gracias, mostrarle una sonrisa de gratitud. Ahora, aprendí de un hombre que ya falleció a tener una actitud cada vez que tú vayas a pagar el alquiler de tu casa, si es que vives en alquiler. Y si no vives en alquiler, da gracias a Dios porque no tienes que pagar alquiler. Pero el día que escuché a este hombre decir que cada vez que tú hagas un pago, sea al banco, sea de alquiler o sea de cualquier otra cosa que estés comprando, ve con una actitud de agradecimiento y dile, a mí me siento feliz de poderle dar su alquiler
y me siento contento. El próximo mes vendré a primera hora el día que me corresponde a pagar. Quiero que sepa que estoy muy feliz de pagar el alquiler. Y eso va a abrir los ojos de la dueña de casa o del dueño de casa, pero muy grandes. Vas a ver una cara de sorpresa y le vas a ver algo como, ¿qué está pasando? ¿A qué me ha atrasado en cobrar o qué pasó? Va a ocasionar algo a quien le estás pagando, pero ¿sabes qué va a pasar en ti? Vas a desarrollar un rasgo del carácter de Cristo. Algo en ti va a cambiar, porque cada vez que somos agradecidos, ocurren milagros. Que Dios te bendiga.